A continuación, describiremos muy esquemáticamente los distintos componentes que se dan objeto en este parcial. Cavidad bucal. Esta se compone por lo que es la mucosa oral, que está compuesta por un epitelio y un tejido conectivo. Ambos tejidos están conectados por la membrana basal. Esta mucosa se divide en revestimiento, masticatoria, especializada o sensitiva. La de revestimiento tapiza las mejillas, el paladar blando, las porciones lateral y ventral de la lengua. La masticatoria corresponde a la zona de la encía y paladar duro, y la especializada se denomina así a la superficie dorsal de la lengua. Después tenemos lo que son las glándulas salivales y la saliva. Están clasificadas en glándulas salivales principales o mayores, que se conforman de parótida, submaxilar y sublingual, y glándulas salivales secundarias o menores, que se conforman por las palatinas, linguales, labiales y genianas. Las glándulas salivales constan de dos porciones: una porción secretora, que elaboran las sustancias que constituyen la saliva, y una porción conductora, constituida por tubos o conductos que transportan esa secreción hacia la boca. La función alimenticia es lubricar y mantener la humedad de la boca, formar el bolo alimenticio, degradar los almidones. Y para su salud bucal es importante realizar el lavado permanente de los restos de los alimentos, mantener el pH bucal constante, actuar como un sistema de defensa, aportar iones que favorecen la remineralización de los tejidos duros. Ahora, hablando de los dientes, se conforman por lo que son dientes temporales, primarios, deciduos o caducos. Son 20 elementos dentarios, 10 por cada arcada dentaria. Dientes permanentes o secundarias, 32 elementos, 16 por cada arcada. Se conforman estos dientes por lo que son esmalte, complejo dentino pulpar y placa bacteriana. El esmalte consta de un 95% de materia inorgánica por cristales de hidroxiapatita. La pulpa dentaria es un tejido conectivo especial de la variedad laxa que ocupa la cavidad pulpar. Y la placa bacteriana es una lámina delgada de 1 milímetro de espesor aproximadamente. Recibe el nombre de película dental adquirida. Ahora, hablando de lo que es el complejo articular temporomandibular, denominada ATM, pertenece al tipo de diartrosis bicondilias. La ATM, junto con sus estructuras asociadas, cápsula, membrana sinovial, ligamentos, músculos masticadores y nervios, constituyen un complejo articular conocido por las siglas CATM. La eminencia articular del temporal con su fosa mandibular, porción anterior de la cavidad glenoidea del hueso temporal. El cóndilo mandibular, que pertenece a la rama ascendente de la mandíbula. El disco articular del tejido conectivo fibrilar, que sirve como medio de adaptación entre las dos superficies óseas articulares. Y el líquido que lubrica la articulación. El periodonto es el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, que constituyen el aparato de sostén o periodonto de inserción. Toda esta estructura está protegida por el denominado periodonto de protección, que comprende dos regiones: la encía que rodea el cuello dentario y la unión dentogingival que une la encía a la pieza dentaria. Vamos a hablar de los métodos y técnicas de estudio en histología, embriología e ingeniería tisular bucodental. Empezamos con la microscopía, que es la capacidad de identificar la distancia mínima entre dos puntos. Después tenemos la microscopía óptica, que permite amplificar la visión, y un sistema mecánico que permite enfocar los lentes sobre el objeto, a observar el desplazamiento de estos sobre un soporte llamado platina. Tenemos los métodos y técnicas histológicas, que sería el estudio directo. Se puede realizar a través de métodos de la tinción vital, supravital y postvital. Se clasifican en análisis histológico, anatomopatológico e histología experimental. Y el material destinado a histología se puede obtener a partir de una biopsia, o muestra citológica también se obtiene de necropsias. Tenemos también lo que es técnicas en microscopía óptica, que sería fijación, que interrumpe los procesos del metabolismo celular, autólisis y putrefacción. La inclusión, que es el medio de inclusión más utilizado, es la parafina. El corte, que se realiza el corte con unos instrumentos llamados microtomos. Coloración, que son sometidos a un proceso de coloración o tinción. Y montaje, que son los métodos fluorescentes. Es necesario utilizar un medio de montaje hidrófilo. Mucosa oral y órganos de la cavidad bucal. Toda mucosa está compuesta por un epitelio y un tejido conectivo subyacente denominado corion o lámina propia.
Tenemos el epitelio, que el epitelio de la mucosa bucal es de tipo estratificado plano o pavimentoso. Puede ser queratinizado o no queratinizado. Está formado por lo que son 3 epitelios, que sería epitelio estratificado plano o pavimentoso queratinizado, que se divide en intrínseca y extrínseca. La intrínseca formada por queratinocitos que presentan 90% y la extrínseca formadas por células permanentes o residentes, que serían 9%. Epitelio estratificado plano para queratinizado. Estas células son acidófilas, lo cual indica un metabolismo celular escaso. Y por último, el epitelio estratificado plano no queratinizado. No produce la capa superficial córnea y carece además del estrato granuloso. Ahora tenemos lo que es la membrana basal, que está constituida por 2 regiones, la lámina basal sintetizada por las células epiteliales y la lámina reticular elaborada por las células de tejido conectivo. Continuamos con la clasificación histotopográfica y funcional de la mucosa, que la estructura morfológica de la mucosa varía por la adaptación funcional a la influencia mecánica que actúa sobre ella, y se divide en 3 mucosas, que es de revestimiento, que este epitelio es de tipo no queratinizado. Después tenemos la masticatoria, que el epitelio es queratinizado o paraqueratinizado, y por último la especializada, que recibe este nombre porque aloja botones gustativos. Después tenemos la lámina propia corion, que es una lámina de tejido conectivo. El tejido conectivo puede ser laxo, denso o semidenso. Ahora, los órganos que constituyen la cavidad bucal es la lengua, paladar duro, paladar blando, los labios, mejillas y lengua. La histofisiología general de la mucosa bucal cumple múltiples funciones que van más allá de la de revestimiento aislante frente al exterior. Dichas funciones son movilidad, sensibilidad, protección, digestión, absorción y excreción. Y por último tenemos lo que son las glándulas salivales. Las salivales mayores se constituyen en las parótidas, que son de 25 a 30 gramos, conducto parotidio o de Stenon. Después tenemos las submaxilares o submandibulares, que son de 8 a 15 gramos, que se constituyen del conducto de Wharton. Y por último las sublinguales, que son 3 gramos, tejido conectivo del piso de la boca y conducto de Bartolini. Continuamos con las salivales menores, que son las glándulas labiales, que proveen más de 1/3 de las salivales menores, que se constituyen de las glándulas labiales, que proveen más de 1/3 de las IgAS que existen en esta. Las glándulas genianas o bucales, que están distribuidas en todo el área de las mejillas y las retromolares o molares. Las glándulas palatinas, que se localizan paladar blando y la úvula. Y finalmente en el pliego glosopalatino o pilar. Y por último las glándulas linguales, que se caracterizan por presentar 3 grupos de formaciones glandulares. Después tenemos la biopatología, que están cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son de hipersecreción o cialorrea, que es el aumento de volumen, e hiposecreción, que es la disminución de la producción de saliva. Las cualitativas son cambios en el pH salival, presencia de elementos anormales y desequilibrio ecológico. Y por último, la ingeniería tisular, que sería la terapia génica que utiliza vectores víricos para transferir el gen. La terapia celular, que consiste en la utilización de células madres, y la ingeniería tisular, que consiste en construir modelos de glándulas salivales artificiales.